Damas y caballeros, muy buenas noches. Damos inicio al evento inaugural de México Law and Liberty Society, Asociación Civil, una comunidad jurídica comprometida con el Estado de Derecho, la libertad individual y los principios que deben sostener toda república democrática. Esta noche marca el comienzo de un proyecto que cree profundamente en una idea esencial, que el derecho debe servir para limitar el poder, no para justificar. Para ofrecernos el mensaje de bienvenida y abrir formalmente esta jornada, recibamos con un respetuoso aplauso al presidente y fundador de México Law and Liberty Society, el licenciado César Alejandro Ruiz Jiménez. En los momentos más oscuros de la historia, cuando la política ha fallado y la verdad parece desvanecerse, son los jueces, y solo los jueces, quienes pueden sostener la última llama de la libertad, la justicia imparcial. Honorable Judge Elizabeth Branch, Honorable Judge Britt Grant, James Kelly, José Freire, don César Jáuregui Robles, doctora María Solange Maqueo Ramírez, doctor Emilio González de Castilla, doctora Joyce Satka, don Arturo Escobar y Vega, magistrados de circuito, jueces de distrito, legisladores federales, profesionistas, jóvenes estudiantes de Derecho, doña Elvira Jiménez Arellanes, Jade Kelly Ruiz Tirado, Oscar, Giovanni, Patrick, amigos todos. Carla Roel de Hoffman, Juan Carlos Cruz Razo, Rafael Estrada Michel, Alberto Miguel Ruiz Matías y un servidor, César Alejandro Ruiz Jiménez, les damos la más cordial bienvenida al evento inaugural de México Law and Liberty Society. ¿Y qué mejor escenario para hacerlo que el Museo Sumaya, hogar de obras emblemáticas del arte moderno y residencia temporal de réplicas de las obras más destacadas de Miguel Ángel, así como de la Victoria Alada de Samotracia? Y, gracias a los esfuerzos de la Fundación Carlos Slim, podemos ver en el mismo plano el arte griego clásico y su legado renacentista. Podemos ver los cimientos de la cultura occidental dialogando con su reconstrucción. Vemos a un artista que logró salir del oscurantismo medieval recurriendo a los principios fundacionales de su arte. Como Miguel Ángel, nosotros también necesitamos volver a los principios para renacer como país. Sin ellos, solo somos un territorio indomable, una población sin rumbo y un gobierno sin límite. Pero con principios podemos construir una verdadera república, un Estado mexicano. Basta con mirar la historia de nuestro vecino del norte. La independencia de los Estados Unidos de América no derivó en un apresurado proyecto de nación, sino en la anteposición de principios a las ambiciones personales. No hubo improvisación, por el contrario, hubo templanza. Washington renunció al poder absoluto. Jefferson afirmó que los derechos nacen de la dignidad humana. Madison defendió la independencia del poder judicial. Así, construyeron una narración resistente a los populismos, las pasiones y las ambiciones de poder. Ciertamente nosotros también tuvimos grandes intelectuales. En Los sentimientos de la nación, el generalísimo José María Morelos y Pavón escribió sobre soberanía popular, justicia social, división de poderes, supresión de privilegios. Lamentablemente, su agudeza intelectual no vivió para ver el final del movimiento independentista. Quienes lograron consumar la independencia antepusieron la búsqueda del poder a los principios. De 1821 nuestro país se ha sumergido en una vida política pendular. Hemos atravesado federalismo, centralismo, imperialismo, intervenciones extranjeras, guerras civiles, dictaduras militares, revoluciones, repúblicas restauradas, dictaduras perfectas y espejismo de transformaciones, todas con un propósito común, enfocadas en el control del poder. Esa es nuestra herida fundacional. Una nación construida con principios sin contenido o, en el mejor de los casos, principios sin eficacia. Pero no todo está perdido. Nosotros también podemos tener nuestro renacimiento. Como aquel, necesitamos acudir a nuestros cimientos, al significado real de las letras impresas en nuestra Constitución. Necesitamos edificar sobre ideas firmes. Necesitamos ciudadanos comprometidos que recuerden lo esencial. El poder no se adora, se limita. Gobernar es servir al verdadero soberano, todos los mexicanos.
que la división de poderes, la independencia judicial, la dignidad humana son bastiones innegociables de los estados modernos. Necesitamos también diálogo. Urge la comunión entre el gobierno y los ciudadanos. Estamos convencidos de que los gobernantes también buscan el bien común. Tal vez solo necesitan escucharnos. Quizás solo necesitan. El texto constitucional no es un catálogo de arengas populares, contenidos nacionales. Eso nace hoy en México, no como un acto de diálogo entre la verdad. La justicia es indispensable, porque una los valientes ni ciudadanos comprometidos está condenada a repetir sus errores. Porque por el contrario, una sociedad construida en principios es más resistente a las pasiones, a los caudillos, a las crisis, como lo demuestra la experiencia estadounidense. Por eso agradecemos el apoyo solidario de la International Law and Liberty Society, el liderazgo indiscutible de Jim Kelly, la guía indispensable de José, por supuesto, de la experiencia personal, profesional y académica de las honorables juezas Branch y Grant. Que México debe labrar su propio camino. La meta se hace más accesible cuando se camina acompañado por quienes han recorrido senderos similares. Agradecemos también su presencia. Jóvenes estudiantes de Derecho, practicantes, académicos, jueces, legisladores, universitarios. Cada uno de ustedes es una valiosa gota de esperanza. Hoy los convocamos para que juntos podamos construir un mar. Hoy los invitamos a ser miembros de una comunidad decidida a llenar de contenido los principios que ahora parecen a materializar transformaciones que hoy parecen quimeras. México LLS no es oposición, es una voz que quiere ayudar, dialogar, defender lo esencial. Y están aquí es porque creo que también lo creen, porque saben que el futuro no se improvisa, se construye desde ahora, como mexicanos unidos, con derecho, con libertad. La historia no nos va a juzgar por lo que soñamos, y por lo que dijimos, que escribimos. La historia nos va a juzgar por lo que defendimos. Bienvenidos a México Law and Liberty Society. Gracias. Mencioné 12 veces la palabra principio, pero a propósito no los describí. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿cuáles son los principios que defiende México Law and Liberty Society? Pues aunque mi voz pudiera responder esa pregunta con ímpetu y fervor, prefiero que los diga una voz con mayor contundencia, una voz con la autoridad que da una trayectoria ejemplar, una vida vivida en la honrada medianía y un carácter forjado en la humildad, la sensatez y la congruencia. Un juzgador ejemplar y, ante todo, un buen hombre. Por favor, démosle la bienvenida a don Alberto Miguel Ruiz Matías. Gracias por su presencia y de nuevo bienvenidos al evento inaugural del Círculo Mexicano de Derecho y Libertad, Asociación Civil. En este acto hacemos descubrimiento de fundamentales son los siguientes. 1. Derechos fundamentales. Creemos que toda sociedad y todo Estado deben girar en torno al respeto y la protección de los derechos fundamentales de cada persona, garantizando su libertad, dignidad y autonomía frente al poder estatal y cualquier forma de coerción. 2. Estado de Derecho. Promovemos el respeto y la aplicación equitativa de las leyes, asegurando que ninguna persona o entidad esté por encima de la ley. 3. Ley natural. Reconocemos la existencia de principios morales universales que trascienden los sistemas jurídicos y sirven como base para la justicia y los derechos fundamentales. 4. Libertad individual. Defendemos el derecho de cada persona a vivir conforme a sus valores y convicciones sin interferencias indebidas del Estado. 5. Responsabilidad personal. Creemos en la importancia de la autodisciplina y la toma de decisiones responsables como pilares de una sociedad libre y próspera. 6. Gobierno limitado. Abogamos por un gobierno cuya autoridad esté claramente definida y restringida para evitar abusos de poder y garantizar la libertad ciudadana. 7. Separación de poderes. Respaldamos un sistema de gobierno en el que los poderes ejecutivo, legislativo y judicial
operen de manera independiente para prevenir la concentración de poder. 8. Libertad económica. Defendemos la libre empresa y el derecho de propiedad y los mercados abiertos como motores de prosperidad y desarrollo. Soberanía nacional. Creemos en la autodeterminación de los estados y su derecho a legislar y gobernar sin injerencias indebidas de organismos supranacionales. 10. Subsidiariedad. Sostenemos que las decisiones deben tomarse en el nivel más cercano posible a los ciudadanos, promoviendo la autonomía local, limitando la centralización del poder. Ahora compartimos los objetivos de Círculo Mexicano de Derecho y Libertad, Asociación Civil. 1. Defender el Estado de Derecho, promoviendo sistemas jurídicos basados en la separación de poderes, el respeto a la Constitución, la limitación del poder gubernamental. 2. Proteger la independencia judicial, supervisando los procesos de selección de jueces y denunciando el activismo judicial que socava la soberanía nacional. 3. Promover la libertad individual mediante la defensa de la libertad de expresión, de religión, de asociación y de otros derechos fundamentales. 4. Monitorear la regulación global y su impacto en la soberanía nacional, analizando el papel de organismos como la ONU, la UNESCO y la UE en la formulación de políticas que afectan la autonomía de los estados. 5. Fomentar una red global de juristas comprometidos con la defensa de la libertad y el Estado de Derecho. 6. Facilitar el diálogo transatlántico organizando conferencias, debates y eventos académicos para comparar los desarrollos jurídicos y políticos entre diferentes regiones del mundo. 7. Supervisar el impacto del activismo judicial internacional, documentando casos en los que los tribunales supranacionales excedan su competencia o impongan interpretaciones progresistas del derecho. 8. Educar a nuevas generaciones de abogados y líderes, brindando formación en principios de gobierno, limitado libre mercado y soberanía nacional. 8. Denunciar la injerencia del globalismo tecnocrático, analizando cómo ciertas agendas internacionales buscan imponer una ética global progresista sobre las legislaciones nacionales. 10. Proporcionar recursos y análisis jurídicos mediante plataformas como Global Governance Watch, donde se monitorean tendencias regulatorias, políticas públicas, decisiones jurídicas de impacto internacional. 12. Colaborar con organizaciones afines en la defensa de principios comunes y el fortalecimiento del derecho como herramientas de libertad y justicia. 12. Impulsar la participación en foros y convenciones internacionales, permitiendo que los miembros del Círculo Mexicano de Derecho y Libertad, Asociación Civil, amplíen su red de contactos y fortalezcan sus capacidades en la defensa de la libertad y el Estado de Derecho. Ahora, a quienes nos acompañan, los invitamos a que nos ayuden a hacer efectivos los principios y lograr los objetivos del Círculo Mexicano de Derecho y Libertad, Asociación Civil, porque la reconstrucción de la República ideada por el Poder Constituyente no será posible sin ustedes, porque la defensa de nuestros derechos y libertades constitucionales nos interesan a todos los mexicanos, y porque solo con su participación podremos aspirar recuperar la República Democrática y conservar una división de poderes real y eficaz instituidas por el Poder Constituyente, para que así el día de mañana podamos vivir en un auténtico Estado de Derecho. Muchas gracias por su presencia y por apoyarnos. A continuación, tendremos el momento central de esta noche, la conferencia inaugural, titulada La función judicial entre la autocontención y la independencia. Participan como ponentes la honorable magistrada federal del 11º Circuito de los Estados Unidos, Elizabeth Branch. La honorable magistrada federal del 11º Circuito de los Estados Unidos, Britt C. Grant. El doctor Juan Carlos Cruz Razo, magistrado de circuito en retiro y fundador de México Law and Liberty Society. El doctor Rafael Estrada Michel, jurista, historiador, director de la revista Tiempo de Derechos y fundador
de Mexico Law and Liberty Society. Modera esta conversación la doctora Carla Roel de Hoffman, fundadora de Mexico Law and Liberty Society, a quien cedemos la palabra con un caluroso aplauso. Si necesitan traductor, allá están, a la entrada del museo están los audífonos con el cita del traductor. Bueno, entonces, permito empezar con las preguntas. Voy a empezar. Judge Grant, this is the first question for you. En los Estados Unidos, el originalismo es el método clave de interpretación constitucional. ¿Pueden ustedes describir originalismo y explicarnos el papel que juega promoviendo la moderación judicial? The U.S. originalism is a key method of constitutional interpretation. Please. We offer our sincere. Originalism is founded on the idea, I think, that the Constitution in the United States is our highest law. And so as judges, we're obligated to determine what that law is, not by what our own preferences, but by what it has meant. We're obligated to figure out what it meant at the time that the Constitution was enacted, and that it has maintained that same. There's been no absent an amendment to the Constitution. It still means when it was passed. And so our job as judges to try to determine that, to try to determine the original that Constitution, what the people at that time understood themselves to be. So to me, it's a respect for sovereignty of both the American people at that time, and it's our respect for the rule of law that came for us, that we honor that, those rules and those laws rather than our own modern preferences. I want to echo Judge Grant. For all that you. I agree with you. It's very similar. Statute acted by. And that our lane there are branches of government have acting the our role as the interpret that and interpret, but if we like it out of our lane. Statutes say now you start embracing the law in our embodying the values of our country. Thank you both. Rafael, ¿qué implicaciones tiene México interpretar la Constitución como un sistema de principios frente a un sistema de reglas? ¿Qué hay en nuestro país espacio para? Gracias, doctora. Es un honor estar en una mesa moderada, estar con señorías, tres que nos acompañan. Magistrado Razo, además ha entrado al retiro, una impecable trayectoria como la de muchas y muchos de los jueces federales, juzgadoras de nuestro país, que han dado ejemplo en esta coyuntura tan difícil que hemos atravesado. Es un honor, por supuesto, estar con las magistradas. Yo creo que en toda esta discusión se ha partido de varios errores. No me refiero a esta discusión en la mesa, sino a lo que hemos venido experimentando
a partir de la iniciativa del presidente López Obrador para la reforma judicial. Uno de los grandes errores es la búsqueda de culpas que se traduce en la idea de que tenemos una tradición jurídica compartida con los países del common law anglosajón. ¿A qué me refiero? Se dice, bueno, es que había ya un gobierno de los jueces que era intolerable, gobierno que en México iba mucho más allá de lo que le permitía la ley. Tenemos aquí un primer problema. Cuando en los Estados Unidos se habla de law, se está hablando de derecho, algo mucho más cercano al ordo iuris, al orden jurídico de la tradición romana, que a nuestra idea de ley formalizada, legalizada, aprobada por los congresos, etc. Entonces, yo asimilo esto a algo que Milan Kundera, en un ensayo estupendo que hizo sobre Dostoyevsky en comparación con Kafka, llamaba la búsqueda de la culpa. De alguna forma se chantajeó a todo el foro jurídico, y ni qué decir a las personas que juzgan en nuestro país, con la idea de que habían cometido una terrible culpa, porque le querían dar, por ejemplo, efectos generales a sus sentencias. Otro de los grandes errores en que caemos una y otra vez. Entonces se decía, están empezando a legislar, están cambiando el orden jurídico. Milan Kundera dice, a ver, Joseph K., proceso, es un condenado que está buscando la culpa, está buscando lo que hizo. Un buen día te despiertas y resulta que eres el villano de la película, que todo lo hiciste mal, que la transición a la democracia mexicana se frustró por culpa de ti, pues, y estás ya condenado y buscando qué fue lo que hiciste mal. Y entonces te dicen, bueno, es que quisiste legislar, violaste la división de poderes, otorgaste suspensiones cuando no procedían, paraste legislación que era muy, muy adecuada para consolidar tal o cual programa de gobierno, en fin. Ese es Kafka. La culpa, la pena, la culpa. En cambio, Dostoyevsky en Crimen y Castigo es exactamente el proceso inverso. El crimen busca la culpa. Rodion Raskolnikov mata a la anciana usurera y está buscando desesperadamente ser penalizado como corresponde por el asesinato que cometió. Es una posición completamente distinta. Yo en todo esto les confieso que no he acabado en este par de años de ver cuál fue la gran culpa que autoriza a desmontar la independencia judicial, a desmontar la división de poderes, a desmontar el orden constitucional, a acabar con la carrera judicial. Y creo que partimos de un error. Tal gobierno de los jueces existía en México. Íbamos avanzando hacia darle a las potestades judiciales la capacidad de controlar la constitucionalidad y de proteger los derechos humanos, cual corresponde. Íbamos pareciéndonos, solo pareciéndonos, a la judicatura que funciona como controlador del poder y particularmente de la rama ejecutiva y de la rama legislativa del poder en otros países de nuestro entorno, no solo de nuestro entorno norteamericano, sino también de nuestro entorno latinoamericano. No había, pues, tal razón para penalizar así a toda la República. Sin embargo, se le castigó. Yo creo que seguimos discutiendo cosas que, por ejemplo, en relación con el originalismo y los principios que han mencionado sus señorías, son cosas en las que apenas estábamos haciendo nuestros pininos, nuestros pequeños pasos, y que fueron cortadas de tajo, por una reforma que podría tener algún otro sustento, pero ciertamente no este. Y para contestar a tu pregunta, Carla, sí, se iba pasando a la posibilidad remota, pero que ahí estaba, de que los principios jurídicos pudieran tener un aterrizaje en el derecho, que no en la ley en el sentido latino, no en la ley en el sentido formal, sino en el orden jurídico, en el derecho.
íbamos hacia allá. Comenzaba a dársele, por ejemplo, la capacidad a una corte que no era un tribunal constitucional a lo europeo o a lo brasileño o colombiano, sino un tribunal de constitucionalidad que podía empezar a juzgar más allá de lo que la estricta letra de la ley le imponía y que podía declarar, en algunos casos muy excepcionales, a golpe de jurisprudencia, como creyó ver Tocqueville en el sistema de la Judicial Review de los Estados Unidos, iba pudiendo declarar inconstitucional y sacar, por lo tanto, del flujo de las fuentes del derecho una ley que carecía de regularidad. Se iba viendo poco a poco, lentamente. Eso no es legislar, eso no es violentar la división de poderes, eso es cumplir las funciones de control constitucional que una república democrática exige. Se acabó con esto, podemos estar o no de acuerdo con muchos criterios de la judicatura, pero se estaba empezando a poder ejercer esta función y entonces se discurrió que la culpa era precisamente que trataba de legislarse a través de las funciones de control de la constitucionalidad y a través de las funciones de garantía y tutela efectiva del debido proceso, como las honorables magistradas, y del gobierno del derecho. Insisto, que no de la ley en sentido formal y latino. Bueno, esto es más o menos un retroceso de unos 50, 70, 100 años quizá en nuestro entendimiento de las fuentes del derecho. Yo, pues francamente, no estoy por la labor de seguir buscando culpas donde no solo no las había, sino que había cauces para una judicatura más progresista, una judicatura que cumpliera mejor su papel, una judicatura que se encargara de la separación equilibrada de poder. Insisto en el punto de que podemos estar o no de acuerdo con las sentencias de los jueces, pero es indispensable que existan jueces independientes y lo que queremos es tener un Estado constitucional y democrático. Gracias. Claro, una pregunta para usted. Desde su experiencia, ¿cómo se vive el dilema de la prudencia judicial y la obligación de declarar inconstitucionalidad de normas y actos de... Muchas gracias, Carla, por la pregunta. Quiero agradecer el honor de estar aquí con ustedes y poder expresar algunas ideas en la conformación de esta asociación que surge, pues gracias a todo el apoyo de parte de BIM, y pues agradecer especialmente la presencia de sus días que nos honran con su para nosotros. Pues sí, este dilema se vive siempre en tratar de lograr el equilibrio entre pues el innegable deber del juez de actuar con prónesis y dentro de su autocontención, pero dentro del estricto marco legal que le da su ámbito de competencia, y pues el también deber indeclinable de declarar la inconstitucionalidad de un acto cuando éste se aparta de los postulados que prescribe nuestra Constitución. Este dilema en el Poder Judicial de la Federación se vive y no representa prácticamente ningún tema. Las tensiones surgen cuando las relaciones de poderes provocan estas fricciones muy fuertes. Y cuando el Poder Judicial, pues, es el eje que va marcando el equilibrio entre los que va regulando su actuación, pues, encauzándolas. Cuando el Poder Judicial cumple su función, se vuelve un poder incómodo. Si el Poder Ejecutivo, si el Poder Legislativo tienen cortes autoritarios, el Poder Judicial se vuelve un verdadero obstáculo. Y esto lo hemos visto, si lo analizamos en retrospectiva, el ataque al Poder Judicial de la Federación en nuestro país arranca desde 2014 y se exacerba en el 2019, cuando
pie una vena autoritaria con una vena de sometimiento desde el seno mismo de la Corte de la Nación, porque ahí fue donde se gestó todo este movimiento para tratar de presentar a los ministros como seres ajenos a la población, tratar de alejarlos, de demostrar o señalarlos de ser poco receptivos con la población, tacharlos de que ganaban cantidades estratosféricas en sus sueldos y fundamentalmente de socavar la independencia del Poder Judicial a través de señalamientos de la existencia, por ejemplo, de nepotismos, cosa que todos los años ha demostrado pues, que no existe tal cuestión. Es muy significativo, por ejemplo, que uno de los principales impulsores de esta corriente, calificado al Poder Judicial como un poder lleno de nepotismo, solo instrumentó 136 procesos, por ejemplo, y de estos 136 procesos que se siguieron, solo hubo una resolución sancionatoria en 10 casos. Si estos 10 casos los comparamos con una población en ese momento de más de 39,000 personas, podemos entender que realmente no existía tal nepotismo, porque esto representaba el 0.02% de esa población. Pero era la manera de presentar principalmente a los ministros de la Corte y al Judicial como entes aislados y alejados de la sociedad y ajenos a ella, porque era la mejor forma o la manera de tratar de socavar su independencia y de llegar a un control. Desafortunadamente, esta tendencia ha cristalizado ya con una tramposa reforma judicial, una tramposa elección judicial, y se destruyó un sistema de carrera que se construyó desde hace más de 30 años y por el cual, o merced al cual, todos los funcionarios del Poder Judicial, incluso desde los cargos oficiales o de auxiliares, creo que en inglés se llaman los clerk judge, desde esos cargos ya tienen que ser personas que aspiran o que llegan a esos nombramientos merced a concurso, selección. Ya también todas las categorías de esta carrera judicial pues, se hacían los nombramientos con base en concursos de oposición, tanto los de auxiliares, secretarios, jueces, magistrados y los ministros. Bueno, tenían. Entonces, a partir del próximo lunes, nuevamente, ya veremos un cambio muy radical en la conformación de nuestro Poder Judicial y este equilibrio que debemos tener, pues prácticamente va a ser ya innecesario porque lo que esperamos o lo que se advierte es que va a haber una total alineación del Poder Ejecutivo, el Legislativo y el sobre. Va a ser muy y llevar mantener este equilibrio y la independencia judicial. Nos queda como esperanza que existen todavía muchos juzgadores de carrera, siguen en funciones y que van a ser el baluarte, la resistencia, la trinchera que va a seguir sosteniendo este sistema. Entonces sí, el dilema, la prudencia y esta posibilidad de declarar la inconstitucionalidad de los actos va a tener un serio desajuste. Gracias. Esta pregunta es para nuestros 4 panelistas. Your experience, what are the distinct character traits and values of a judge who exercises restraint from one who pursues a more activist approach? Experiencia, ¿cuáles son los rasgos de carácter y valores distintos pues que ejerce la moderación judicial y de I think it back again to separation of powers. Judges who are interpreting law, who statute law as the legislature are looking
that is a judge who is expecting separation. Start to racism. Judges are stepping out. They are looking at you. Legislation. Or I want to look and what one said on the law was. That's not what text. That we're moving active. The report has said that's not. And so again, that's when you start seeing the judge say what the or are you upon. And so I think that's it, and that's the have an argument about that has morphed better reflect the values. I think it all comes down to what type of judge are you? The only person I can answer to is me. What type of judge am I? And that is one of the reasons to kind of go full circle back to the first question that we faced. That is why I am an originalist and a textualist and trying to exercise judicial restraint in that way. I'll follow up on that by discussing, I do think that separation of powers is very important. And I have I think, understanding of separation of powers within the system. Because at the federal level, I've worked in all three branches, and at the state level, 2 out of the. So at the federal executive branch, I was at the White House, and I was also in the legislative branch working for a congressman in the House of Representatives. Of course, now I was a law clerk to a federal judge after law school. Of course, now I serve the federal judiciary. But I also served in executive branch in the Office of the Attorney General and in the judicial system as a justice of the Georgia Supreme Court, where I was put on the federal bench. So all of that to say, I've lived in most of the branches, and I think that appreciation for the role of each of those branches, how they work together horizontally, also how they work together vertically between. And it really does give me a confining of what my role is as a federal judge. Another thing that helps is when I think of whose decision it is first, rather than what the right answer is, that helps me stay in my lane, as Judge Branch said. Ultimately, the way I can sleep at night is knowing that I'm enforcing the rules that other branches of government. Not up to me to decide what the ultimate right answer is. It's up to me to decide first. Gets to say what the answer is. Second, what have you said, and then apply that rule to the facts of. So for that reason, I think that 2 qualities that it judges me that I try my very best to live up to are dual sides of courage and cause. Sometimes decisions, they're right, are still going to be unpopular, very difficult to make. There may be articles criticizing you, or even friends who might have a different, and you can't let that bother you. You have the courage to make the right decision. On the other side of the coin, I think judges, I need to know that it doesn't matter, as I've said, what I think the right answer is, and I need to have some trust around me. To my colleagues, have important discussions, have a hard issue. I think it's very important for a judge to not walk into the room thinking that he or she knows everything from the very start. Justice Scalia, one of our most honored and respected former justices of the United States Supreme Court, and really one of the true founders of originalism, said that if a judge really likes every decision that they make, they're doing it wrong. So I try to remember that, and felt that I don't like, I try
living up to the example of judges that I really respect too. Bueno, aquí sus señorías lo han dicho prácticamente todo. ¿Ya? Magistrada Branch y el coraje, es decir, el valor, la humildad que ha destacado la magistrada Grant. Yo agregaría simplemente, y más por la coyuntura que nos ha tocado vivir, la independencia para la imparcialidad. El límite está claramente, como decía la magistrada, en la auténtica división de poderes. Hay que irnos con mucho cuidado en países de tradición romano-canónica, germánica, con el tema de la protección de la ley y de la tela de los valores originales de la República. Cuidado con eso porque en realidad habíamos gozado de un mecanismo de control de constitucionalidad más o menos funcional, pues no desde luego desde los tiempos originales de la República, ni mucho menos, sino en los pasados 30 o 40 años. A partir de la reforma del presidente Zedillo del año 94, es que podemos empezar a hablar de tribunales preocupados por la constitucionalidad y no por la mera legalidad, por la aplicación estricta, literal de la ley, a la que, por cierto, ahora nos obliga el 11º artículo transitorio de la reforma judicial de 2024 y el segundo párrafo del artículo 19 en materia nada más y nada menos que de prisión preventiva oficiosa, donde se exige que las personas que juzgan no interpreten, sino que apliquen literalmente una serie de supuestos. Yo les hago una pregunta a todas las y los expertos aquí presentes. ¿Cómo le hago para no interpretar la partícula normativa fentanilo y otras drogas sintéticas? ¿Cuáles son las otras drogas sintéticas? La droga de tus ojos que me envuelve con tu romántico amor, la droga sintética sobre todo, ¿no? ¿Cómo le hago para no interpretar eso? Es decir, ¿cómo puedo ser un juez literalista sin violentar la independencia crítica que tengo que tener frente a una ley que además podríamos discutir sus cualidades técnicas, podríamos discutir sus orígenes democráticos en un entorno de sobrerepresentación como la que vimos el año pasado, ¿no? Podríamos discutir también si es válido los tránsfugas de una fracción parlamentaria a otra para aprobar una reforma constitucional que exige mayorías calificadas. En fin, muchas cosas que podemos discutir y en donde yo creo que las virtudes judiciales son importantísimas precisamente porque se reivindica una autonomía en una separación equilibrada de poderes que se traduce en imparcialidad. El Financial Times denunció hace unos cuantos meses, a mí la verdad me dio pena patriótica leer eso, que iba a ser dificilísimo que las administraciones públicas en este país volvieran a perder cualquier causa en la que tuvieran un interés. Eso habla de una judicatura que ya de suyo está siendo calificada como no independiente y como no imparcial. Un juez al que admiro mucho, que nos ha dado pruebas de enorme valor y que está aquí presente en el auditorio, me hizo favor de compartirme una tesis aislada de la primera sala ya desaparecida o casi desaparecida de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la 10ª época. Me voy a permitir leerlo porque creo que también se ha hablado muchísimo de las suspensiones con efectos generales y de las capacidades, estas capacidades legislativas de los jueces con poca precisión técnica. Esta tesis aislada es de marzo de 2018 y el rubro es el siguiente. Principio de relatividad. Ojo, el principio de relatividad es un absurdo que en el siglo XIX se concedió a los poderes ejecutivos en este país porque no había forma
Don Mariano Otero se dio perfecta cuenta en 1847, se dio perfecta cuenta que no había forma de que las fuerzas políticas y sobre todo los presidentes de la República, y vaya presidentes de la República, les voy a dar dos nombres nada más, Antonio López de Santana y Anastasio Bustamante, ahí para abrir boca, ¿no? No había forma que estos señores pudieran estar de acuerdo en que los jueces realizaran su labor de protección a la Constitución. Todo esto derivado, por cierto, de una mala lectura que hizo Tocqueville célebremente en La democracia en América y de una pésima lectura que hicieron de Tocqueville, Otero y Rejón. Bueno, nos heredaron la famosa fórmula Otero, la tristemente célebre fórmula Otero, principio de relatividad de las sentencias judiciales, que pretende que frente a una norma inconstitucional, por ejemplo, en materia tributaria, pues nada más el vivillo que tuvo el dinero suficiente para pagar además abogados carísimos, que son los amparistas, pueda resultar protegido con una sentencia que declara inconstitucional una ley fiscal. Todos los demás, pues a pagar un impuesto inconstitucional alegremente, ahora le cáiganse con la lana, ¿no? Ridículo desde 1847. Se había venido matizando gracias a criterios jurisprudenciales que hoy por hoy, derivado de la reforma de 2024, se han perdido porque se insiste en el principio de relatividad. Bueno, pues la tesis aislada de la Suprema Corte dice lo siguiente: el principio de relatividad, su reinterpretación a partir de la reforma constitucional de 2011. La reforma constitucional de 2011, señorías, es la gran reforma de derechos humanos en este país, que hoy está a punto de haberse perdido para siempre. Es una reforma que permitía a los operadores jurídicos juzgar pro persona y juzgar para proteger la dignidad. Quinto párrafo del artículo primero constitucional. Y además permitía encontrar el mejor criterio en los tratados internacionales y convenciones suscritas por el país en materia de derechos humanos para proteger de manera más cabal a la persona humana, cualquiera que fuera su condición. Bueno, la reinterpretación a partir de la reforma constitucional de 2011 se da, dice la Suprema Corte, para proteger de mejor forma derechos fundamentales de dimensión colectiva y o difusa. No son efectos generales, no está legislando el juez de amparo, sino que la sentencia también puede traducirse en alguna ventaja o beneficio para los ajenos al litigio constitucional. Ya me he referido antes, imprudentemente, a la droga de un par de ojos que andan por aquí. Bueno, ese par de ojos me hizo notar una sentencia que precisamente se refiere a eso, no de la Suprema Corte Mexicana, no del Tribunal Constitucional Español, no del Tribunal de Karlsruhe, sino nada más y nada menos que de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos en el año 1967. Seguramente para ustedes voy a decir una obviedad, pero en México no se conoce suficientemente sus criterios. Es un caso importantísimo que se llamó Loving versus Virginia, del año 1967. A ver si nos gustan los supuestos efectos generales de esta resolución. Habían violado el señor Loving y su esposa una ley que se llamaba de integridad racial, que impedía, igualito que en México y en Sonora en los años 20, los matrimonios interraciales. O sea, no te podías casar con una afroamericana. La Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos declaró por unanimidad que eran inconstitucionales las leyes que prohibían el matrimonio interracial, que nada más y nada menos abarcaban 16 estados de la Unión. Yo me pregunto, ¿el haber hecho eso es una culpa suficiente como para acabar con la independencia judicial? Ahí está Dostoyevsky diciendo culpable, porque declaraste inconstitucional las leyes que prohibían, como en la Sonora de los años 20, insisto, nuestra Suprema Corte en aquel momento determinó que sí era válido prohibir el matrimonio entre mexicanos y chinos para proteger la raza. ¿Nos gustan este tipo de resoluciones? ¿No nos gustaría que tuvieran efectos generales, que no legislativos, la prohibición de leyes tan atroces? Bueno, pues esto ya no puede pasar en México por el debilitamiento de amparo, artículos 129 y 148 de la nueva ley de amparo,
por la propia reforma de 2024 y porque, en última instancia, esta independencia crítica frente a textos de leyes atroces, a las que llama, entre otros, el ilustre juez Luigi Ferraioli, es hoy porque no tienen jueces. Esa es la triste realidad de nuestro país en este momento. Gracias, doctor. Gracias. Magistrado. Muchas gracias. Bueno, yo creo que agregaría lo dicho por don Rafael. Todavía los tenemos. 1 de septiembre. A partir del 1 de septiembre en la Suprema Corte será otra. Bueno, pero toda esta serie de acontecimientos que se han producido en el país y que son en mucho la base del por qué hacer esta asociación, pues nos van a revelar de una manera muy clara dos posiciones de los juzgadores, el juez prudente y el juez activo. El juez prudente se conduce dentro del texto legal, dentro del marco legal, reflexiona, se autocontiene, analiza y decide. Y no le tiembla la mano para decir, aun cuando sea declarar inconstitucional una ley del Congreso o un acto del presidente de la República. Afortunadamente gozamos hasta hoy. Lo seguiremos teniendo en aquellos jueces, como les digo, que permanecerán en esta trayectoria. Pero en cambio, el juez populista desborda este marco legal, decide conforme a su razón, no mide las consecuencias de sus actos y piensa que su razón es la razón de todos los demás. Y esto es peligroso porque no actúa de una manera prudente. En muchas ocasiones, este actuar pues lo lleva a anteponer su criterio al de los demás y considera que lo que hace o lo que le han ido a demandar es lo correcto y que se debe de aplicar para todos. Y en muchas ocasiones no es así. Hemos visto casos, por ejemplo, señorías, en el caso de las injunctions, cuando se han paralizado el presidente de los por jueces de primera instancia. Y la medida puede parecer para los que tengan ese mismo criterio, puede ser una medida correcta. Si pensamos, por ejemplo, en la situación de los migrantes, quizá para los migrantes sí sea muy positivo detener esas órdenes. Pero también, del otro lado, la gran cantidad de personas no piensan igual y que están de acuerdo con eso. El juez siempre se navega entre aguas turbulentas. Tiene que decidir conforme al marco legal, pero sin tomar partido. El problema es que cuando el juez incurre o cae en este activismo, nos lleva a un deterioro o a socavar la independencia judicial. Ya el Justice Antonin Scalia nos advertía de los riesgos que implica para un sistema democrático el que el juez interprete o quiera decir lo que dice la ley, aun cuando el texto de esta sea sumamente claro. Y nos decía que esto es un riesgo en el sistema democrático. Y esto es muy claro y muy evidente. Piensen ahora en esta situación, en su cita, ya más o menos, permití traerlo porque es simplemente incompatible con la teoría de la democracia que las leyes signifiquen lo que ellas deberían significar y que sean los jueces, que no son electos, los que decidan lo que esto significa. Imagínense ahora en este escenario, estos ministros de la Suprema Corte que están del 1 de septiembre y que sí son electos, al menos dentro de esta tramposa, pretendan también asumir el papel de legisladores y decirnos lo que ellos consideran que es la ley. El escenario es muy peligroso porque dentro de ese activismo ya ha habido algunas ministras que se han manifestado, han exteriorizado y por una falta de oficio, una falta de conocimiento, por falta de práctica, han exteriorizado sus interpretaciones o sus voluntades. Alguna de ellas ha dicho, en un litigio fiscal, si va a perder el gobierno, entonces estos asuntos hay que negarlos o sobreseerlos. Y eso es muy grave.
En otros casos, por ejemplo, también han dicho, bueno, la cosa juzgada pues ya la examinaremos y veremos si las sentencias dictadas son justas o no. Entonces, esto va a destruir, con ese activismo, va a destruir la cosa juzgada, va a destruir la seguridad jurídica y esto evidentemente va a destrozar la economía. Por eso es muy importante reflexionar sobre el papel del juez prudente y del juez activista. El juez activista puede llevar decisiones hasta donde quiera. Puede incluso buscar el reconocimiento social publicando sus sentencias. Ya tenemos incluso concursos de sentencias. A ver cuál es la sentencia más bonita. Eso no es el papel. El papel del juez es obrar prudentemente dentro del cauce legal y declarar cuando así sea procedente la inconstitucionalidad. Es esta parte la importante del por qué tenemos que mantener viva esta llama de la independencia judicial para que los jóvenes principalmente tengan este conocimiento y se conduzcan, o los que en el futuro lleguen a tener esta participación en el sistema judicial, pues sean jueces de carrera. Muchas gracias. Gracias. Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar ahora de la independencia judicial y la presión exterior que reciben los jueces. Las magistradas. With the perspective of non-Americans, the appointment of U.S. federal judges has become a highly politicized process, especially in the U.S. Senate confirmation hearings. Once appointed as a judge, how can a U.S. federal judge uphold their obligation to act? Desde la perspectiva de los países, el nombre de jueces federales de Estados Unidos, especialmente en el Senado. Una vez nombrado juez, como federal, cumplió la obligación de actuar con del When you first look at the U.S. state, like you could think this was a political thing, because after all, nominated, we go through a Senate confirmation hearing, and if you're confirmed by the Senate, and then president on my get they're going by the U.S. president is they have had some sort of political involvement or they have political side of someone who if that just disappeared, that we moment that to do. We are branches, and again, we about that. I have all politics. I still politics and watching politics from my country and from other countries. I get to do that. So, they don't understand how I can put that aside. It is the moment and also have some other processes in place. Public
we have we have interest in something if we like we might face a person or our ethics rule us pay and that part that might have existed earlier doesn't exist anymore. Pretty much my is to watch television. Also, I mean, the ultimate but there is also another officers subject to that. So there are backstops on federal judges. Just once we have taken office, do whatever we want to do. There are our own personal checks, and there are other checks that the government has set in place to make sure that we're fully independent and non. Well, I'll agree with everything on that front. That I'll dig in a little more to the lifetime. I think that is, interestingly, that was a highly debated constitutional because delegates were concerned that judges had a lifetime appointment that would them and give us a license to on with that we would take that freedom and that lifetime to bad ends. A lot of debate, Madison writing papers out that judges would don't have don't have any. All we have is judgment. That I think makes or last 100 judiciary has been I think knowing that maybe politically just for popular approach to the Esta pregunta es para Estrada. Creo que es muy importante en el caso concreto de México, que es en este punto prácticamente incomparable con cualquier otro marco occidental. Que este discurso será avivado hoy, que van a tratar de discriminar algo que a mí me parece verdaderamente peculiar. Pero si encima de eso tienes un tribunal que va a ser ahí sí supremo, que va a juzgar a la tal cual y a las constituciones, porque el tema solo se ha reproducido prácticamente todas las constituciones de los estados, va a juzgar si tú, juzgador, resolviste conforme a la ley, conforme a los intereses de la administración de justicia, ¿no? Para que no se tenga que usar el traductor whatever that means, conforme a los intereses de la administración de justicia y conforme al orden público. Si no lo hiciste según este auténtico supremo tribunal que va a ser el Tribunal de Disciplina, vas a ser sometido a un proceso que puede llevar a tu destitución y a tu inhabilitación para el servicio público. Ojo con esta tremenda, que tiene que ver con la opinión pública, tremenda contradicción constitucional.
Los servidores públicos que son electos por el pueblo solamente pueden ser destituidos por la del pueblo. Algunos de ellos aquí presentes, solo por el Congreso. No puede venir un tribunal, por muy supremo que creamos que es, a destituir a servidores electos. Me van a decir ustedes, bueno, pero antes el Consejo de la Judicatura y su Comisión de Disciplina podía destituir jueces, sí, pero no eran electos. No tenían un mandato popular como el que supuestamente ahora tienen. Lo que me estás diciendo es que va a haber un Supremo Tribunal por encima de los tribunales supremos. Yo me pregunto, más allá del Tribunal de la Opinión Pública, que es siempre respetable, aunque no ciertamente bien encausado mucho. Y aquí, de nueva cuenta, es bien importante entender que nuestro sistema de precedentes estaba todavía abriéndose. Un sistema de precedentes al de los sistemas de common law. La gente está obligada a conocer otros precedentes, obligada a saber que los jueces superiores tienen precedentes de lo que ven es una decisión que juzgan más o menos a su real saber y entender si les parece justa o no. Bueno, lo que tendría que haber y no una espada de Damocles que a título de Supremo Tribunal Disciplinario esté con su dedo flamígero condenando jueces. ¿Qué independencia judicial puede haber ahí? Más allá de lo que digan o dejen de decir de ti en las redes sociales, si encima vas a tener el apoyo de un tribunal politizado, se le ha comparado con el tribunal de la Santa Inquisición, yo digo que esa es una muy injusta caracterización con el santo oficio de la Inquisición. A fe mía que tenía muchos más límites que los que va a tener esto, que más bien es un comité de salud pública al estilo Robespierre, o un comité de salubridad general al estilo Stalin, que va a estar condenando jueces por todos lados cuando se atrevan a separar de su interpretación de la ley. Quiero subrayar esto, porque la opinión pública, law, por las películas, ley, es una palabra que tiene mucha suerte. Uno dice law and order, ¿no? Uno ve, nos vemos en la corte, ve uno en la película, claro, del law. Pero por supuesto que el law en los Estados Unidos, que son los que más influyen en esto con nosotros, significa derecho. Derecho, pues es una palabra que tiene mala suerte, ¿no? Es barbarismo. De hecho, se usó para explicarle a los bárbaros que se tenían que ir derechito, porque no entendían la noción romana de jus. Y pues, como que sabe mal en una película, ¿no? Derecho. No le vas a poner así, derecho y orden a una serie, ¿no? Televisiva. Pero el tema es que los jueces en nuestra tradición están para proteger el derecho, el orden constitucional, no la ley formalizada en códigos, en leyes formalmente hablando. El derecho, para ver si realmente esas leyes cumplen con los extremos jurídicos o no. Y eso es algo que una opinión pública mal encausada puede, desde luego, suponer una terrible condena a través de estos tribunales para la judicatura. Entonces, yo llamo a que no comparemos otras personas. Es muy distinta la tradición jurídica de otros, pero además las garantías orgánicas y procedimentales en muchos países de la tradición anglosajona, no solo los Estados Unidos, pero principalmente los Estados Unidos, tienen, aquí han desaparecido. Y entonces, por mucha opinión pública que nos interese lo realmente grave, va a haber alguien que va a ser capaz de disciplinar juzgadores. Me pregunto, ¿disciplinar para qué? ¿Son prefectos de secundaria? La disciplina significa disciplina. Disciplinarse según la voluntad de quién o de quiénes. ¿De quienes pagaron sus campañas? ¿De quienes fueron a imprimir los acordeones que todos vimos? Salvo la Sala Superior del Tribunal Electoral.
¿Ese es el tipo de disciplina que queremos para nuestros juzgadores? Confesémoslo y dejemos de llamarle a esto, por Dios, Estado constitucional. Gracias. Muchas gracias. Juan Carlos, ¿cómo ha cambiado la presión en los jueces en México? Muchas gracias, Carmen. Es una pregunta muy importante. Y bueno, los jueces siempre han estado sometidos a presiones por parte del poder público, por parte de los factores reales de poder, etcétera. Y esa presión pues, se había sostenido sin ningún problema, porque el juez, que es de carrera judicial, tiene las herramientas éticas para poder soportar casi de consecuencia. Ha tenido un incremento, digamos, correlativo, proporcional con el aumento de las redes sociales y con desafortunadamente ahora esta tendencia populista que tiene el gobierno, los ataques y las presiones a los juzgadores se han multiplicado. En el pasado llegamos a tener eventos, el presidente de la República señalaba a los jueces de estar coludidos con el narco, de estar en las nóminas del narco, y el Consejo de la Judicatura en alguna época le paró el alto al presidente de la República y dijo, bueno, dame pruebas. El presidente de la República nunca aportó las pruebas correspondientes. Y después hemos tenido muchos eventos porque el poder trata siempre de influir sobre los. Y a mayor exposición pública, tratan de, en la opinión pública, decidir los casos cuando la generalidad de la población pues, ni conoce el derecho, ni mucho menos las particularidades de cada caso que se ha decidido. La opinión pública se vuelve maleable y es muy fácil orientarla en contra de las decisiones de un juzgador. Desafortunadamente en nuestro país ha sido el pretexto desde hace muchos sexenios para cubrir la incapacidad, por ejemplo, de las fiscalías. Es que el juez suelta a los que detenemos. Si un presidente, yo los agarro y ellos los sueltan y los sueltan. No, era una forma de encubrir su incapacidad y la incapacidad que tenemos en la parte de la persecución de los delitos. En un tema tan grave en México que la desconfianza en nuestras autoridades de procuración de justicia las tenemos en el propio texto constitucional. Vean ustedes, en el texto constitucional se dice que si a un ministerio público, a un fiscal, lo despiden y éste logra demostrar que no incurrió en una conducta indebida, pues lo pueden indemnizar, pero no lo restablecen en su cargo. Entonces, cuando tenemos esta desconfianza institucionalizada, es poco lo que se. Y a propósito de lo que decía nuestra honorable jueza Branch, precisamente un gran amigo presente en esta sala también, pues me enseñó que el juez debe ejercer el principio de ingratitud. Es decir, muchas gracias por designarme, muchas gracias por proponerme, pero a partir de que yo presto mi juramento en la Biblia, o sea, en otro caso, ante la bandera nacional, pues decimos, ya no te conozco. Desafortunadamente, a partir del 1 de septiembre, este principio de ingratitud se va a olvidar y va a ser un principio de sometimiento. Es decir, ya me propusiste, me llevaste un acordeón, ya pude ganar una elección, voy a tener este nuevo encargo. Entonces, esto va a provocar pues un agradecimiento a quien llevó al funcionario correspondiente a esa tramposa elección. Entonces, sí, las presiones para los jueces van a crecer a medida en que el juez no responda a los dictados de del gobierno. Si el juez se conduce de manera independiente, seguramente va, y es un asunto que le interesa al gobierno, seguramente va a tener una fuerte crítica en los. Si no es un asunto relevante que no les interese, pasará de noche sin mayor problema. Pero ese es el grave riesgo que ahora enfrentamos. Gracias. Muchas gracias. Vamos a hablar ahora de las redes jurídicas, los valores judiciales compartidos. Esta pregunta para magistradas Branch y Grant. Founded in 1982, the Washington-based The Federalist Society
It's a law association with 90,000 members, including lawyers, judges, law students, and law faculty. It has chapters in all major U.S. law schools and cities. What impact has the Federalist Society had on your legal education, the judiciary? En 1982, The Federalist Society, basada en Washington, es una jurídica con más de 90,000 miembros, incluyendo abogados, jueces, estudiantes y profesores de derecho. Tiene capítulos en todas las grandes facultades de derecho y ciudades en los Estados Unidos. La pregunta es: ¿qué impacto ha tenido The Federalist Society en su formación profesional y en su... The Federal Society has been very important to both my view of the role of a judge and my own. I knew when I went to law school that I wanted to be a part of the Federal Society. Having worked in the Bush administration, a lot of the lawyers that I admired, I knew had been involved in the Federal Society. And it had already grown a lot, but it wasn't nearly as, I would say, accepted even then as it is now. But I knew that I wanted to do that. And when I got to campus, I quickly met some fellow students who were my year who were also interested in that. And we decided to do everything that we could to build our chapter of the society at our law school. And the important way that we do that is by welcoming anyone who's open to new ideas to be involved in the chapter, whether they'd like to come to events or whether they'd like to actually join the chapter or even be an officer. And we tried to expand and create a big tent environment. I went to Stanford Law School out in California, and so California is more liberal and progressive than many parts of our country. And so, it was an interesting environment to be in, but I found a lot of openness from students when we would discuss certain issues. One important way that the Federal Society approaches issues is by having debates. So if there are often two good, or at least one good and one bad response to a particular question. And I think the idea of the Federal Society is that if you put ideas out there, if you get people talking about them, then you open people's mind to ideas, and maybe they'll have a different view than they did before. I think the legal academy had been very doctrinaire in a certain direction, and even now, 15 years, 20 years later, there's so many more professors who have an originalist approach, who have an approach that's different than the living Constitution or than ones that had been kind of orthodoxy in academia for so long. And I think a big part of that was having these debates, having these ideas, having students raise different questions, having students form relationships both with other students at their school, with students at other schools and national conventions. And I think as human beings, it's nice to know that you're not alone in asking these questions, right? Even though we've said we need to have courage, it's always nice to have a friend sitting next to you, asking the same questions, thinking about the same questions, wondering if the orthodoxy could be wrong. And so for me, that was a really foundational part of my development as a law student and then as a lawyer. I ultimately became the president of our chapter at our law school and really tried again to encourage people. We don't have any positions at the Federal Society. We don't take any policy positions or legal positions. I said, if you're open to different ideas, then please come be a part of our organization. And I think people had known since I was in the Bush administration before what my politics likely were, and the number of students who came up to me and whispered, "I'm also a Republican," was very amazing. And so it was great to have an environment where people could have an open conversation about things that, for whatever reason, they felt that they needed to keep quiet in their time in law school. And I think all of this too goes back to what we were saying about the importance of judges being independent. But the rule of law doesn't just take judges who are committed to the rule of law. It takes other government officials who are willing to follow judicial rulings that they think are wrong, that they disagree with, that they lose. It takes the people demanding that of those government officials. It takes lawyers willing to take cases on both sides. It takes law students willing to keep an open mind and willing to challenge some of those orthodoxies. And so you need to have a vibrant rule of law. You need all of those pieces coming together, and you need a population and citizenry that is willing to expect and demand
the rule of law. And so I think we're very fortunate, I think, to have that and to have a culture that has supported that. And to me, the Federal Society has been a very important piece of that puzzle. Verónica. I have to underscore the sentiment. The Federalist Society has been extraordinarily important to me in my professional and my personal life. And let me start off with something that I think might shock a lot of you. Judges are competitive. I know that you might not have known that, but so one little embarrassing fact about me and the Federalist Society, and one of our dear friends teases me about it. So I went to law school, I graduated in 1994. The Federalist Society was formed in 1982. So right when I started, the Federalist Society was fairly young, and there were 4 guys at my law school who wanted to form a chapter, and they approached me, and they said, hey, want to join? I think they needed a woman to join them, but, and I was like, I kind of looked over and was like, no, not right now, but thank you for asking. And I did not join in law school. So that is my embarrassing story. And so our friend, who was also a member since law school, teases me about that. Luckily, I'm old enough now that I can say that I have been a member of Federalist Society for 25 years. And so that makes up for a little bit of my transgression in law school. And I've served on the board of the Atlanta Lawyers chapter, along with Judge Grant, for any number of years. And I think that not only the educational piece of Federalist Society, because for so many years I attended the Federalist Society National Convention in Washington, D.C., and I come away from that convention learning so much every year. And I realized how many years I have attended, because it was actually a question on my Senate Judiciary questionnaire. Tell me the years that you have attended the National Convention in Washington, D.C., and it was actually a very large number of them. But I learn something every time I attend, and now I am very fortunate to be asked to be the moderator and to be asked to be a panelist, and I learned something in getting ready for that as well. But the relationships, I think, are the part that really speaks to my heart. The friendships that have formed over the years, both in Atlanta and in D.C., also serving in the Bush administration, developing that Federalist Society network in Washington, D.C. And it's those friendships that have really contributed to my professional development. The friendships that I made at the Federalist Society made the call to me and said, hey, there's a judicial opening in the state of Georgia. Do you want to, I think you need to put an application in. Or, hey, we have some openings coming up in President Trump's administration. Would you like to be considered for that? This is not the Federalist Society as an organization doing it. It is the individuals, it is the friendships that I made along the way. And I think it's hard for me to even begin to express my thanks to the Federalist Society for that. And the new piece of the Federalist Society that has come into my life that I would be remiss as I sit here in Mexico City if I did not mention was the piece of the Federalist Society that's been brought to me by Jim Kelly, who is sitting here in the front row, who has taken me and Judge Grant to so many countries where we have had the opportunity to interact with lawyers and judges and learn from them, and hopefully they have learned a bit about the American legal system as well. And I really, truly can't thank Jim enough. So there's so much in my life that I'm thankful to the Federalist Society for, including my friendship with Judge Grant. Thank you so much. Rafa, ¿qué valor tiene para México construir una red como Mexico Law and Liberty Society en el contexto del constitucionalismo debilitado? Bueno, doctora Roel, yo creo que frente a lo que hemos visto de la enorme debilidad de muchas organizaciones intermedias de la sociedad civil, que pues simple y llanamente con una iniciativa de reforma constitucional vieron pasar el desmontaje de todas sus potestades judiciarias prácticamente sin chistar, podemos apreciar lo importante que es esto. Bueno, yo que como muchos y muchas de los aquí presentes saben,
pues doy clases a la menor provocación y donde me aceptan, pues he notado una cosa muy, muy agradable en las nuevas generaciones. Aprovecho para decir que gracias a la gentileza de la directora de la Facultad de Derecho de nuestra Universidad Nacional y del director del bufete jurídico gratuito de la propia Facultad de Derecho aquí presente, mañana va a haber una muy, muy interesante exposición de sus señorías y del director del capítulo México de la Sociedad de Derecho y Libertad en uno de los auditorios principales de la propia facultad. Muchísimas gracias por eso, y están aquí presentes decanas, decanos, directores, rectores de instituciones importantísimas, y yo creo que ahí está la clave. Si estas nuevas generaciones que están pensando, como lo demostró ejemplarmente el movimiento estudiantil contra la reforma judicial, que están pensando en términos de defender el entramado republicano de la división equilibrada de poderes, que están pensando en lo que defendió la JUFED, aquí está su presidenta, en estos meses tan difíciles, la Asociación Nacional de Magistradas, Magistrados de Circuito y Jueces y Juezas de Distrito, lo que las redes de estudio como la Red de Realismo Jurídico y Ética Judicial que capitanea el maestro Chavarría, también aquí presente. En fin, si todos estos tipos de esfuerzos se coordinaran mejor, sería prácticamente imposible acudir a ejercicios de desmontaje antidemocrático y antirrepublicano como el que acabamos de, desgraciadamente, de testimoniar en nuestro país. Y también son importantísimas para la reconstrucción, ¿no? Estas generaciones, lo decía Jim hace unos momentos tras bambalinas, Jim Kelly, estas generaciones que hoy están protestando por algo que ven como inconveniente desde el punto de vista constitucional y de organización del Estado y de nuestras libertades y protección de nuestras libertades, mañana podrán estar en la situación de toma de decisión y seguramente tomarán una decisión mucho más informada y más adecuada que la que nosotros como generaciones frustradas, hay que decirlo, las generaciones de la transición democrática en este país podemos hoy decir que estamos frustradas, que fracasamos, que el gran intento colectivo por el que apostamos tantos desde tantas trincheras está desmontado. Bueno, si apostamos a organizaciones bien estructuradas, de gente joven, de gente comprometida, de gente pensante, de gente con valores, la situación será muy otra. Hace nada yo contemplé, bueno, todos contemplamos, pero quizá yo con un ánimo más crítico y más pesimista como el que me caracteriza, la ausencia prácticamente total de masa crítica. Lo que criticamos en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que fue el no haber anulado una elección a todas luces nula, para quien lo quiera ver, no lo criticamos en la Suprema Corte de Justicia, en la actual integración, que salió bajo aplausos, todo mundo aplaudiendo. Tenían los 10 ministros de la Suprema Corte la capacidad de anular la elección en el caso concreto de las magistraturas electorales, cuyas razones eran exactamente lo mismo. No sé cómo se diga en inglés acordeón, pero es una trampa electoral. Te dan un papelito como este y te dicen, oye, ya sé que no conoces a ningún candidato, nunca has oído hablar de ellos, pero tienes que poner sus nombres, por favor. Y acuérdate que son estos nombres y ningún otro. ¿Saben ustedes cuánta posibilidad había de que todos los integrantes de las altas cortes de la República, todos, los mencionados en los acordeones más difundidos, fueran electos, como supuestamente fueron electos el 1 de junio? 17,000 millones contra una. Es mucho más fácil, 4 veces más fácil sacarte el melate, la Lotería Nacional, que se diera esa combinación. Y aún así nuestras cortes, no solo el Tribunal Electoral, sino también la Suprema Corte de Justicia, decidieron hacerse de la vista gorda con esa evidencia, yo les diría, de more matemático, ¿no? Geométrica y estadística, clarísima, entre otras muchas que hubo al respecto, ya por no hablar de
lo expresamente prohibido por la reforma constitucional, que era las aportaciones privadas y públicas a campañas que no podían ser campañas. Y todos vimos el flujo del dinero y nuestras altas cortes decidieron no hacer nada al respecto. ¿A qué voy? Una masa crítica sería imparcial, absolutamente imparcial. Yo, por otros muchos motivos, tengo agradecimiento, incluso amistad y cariño con ministras y ministros de la Suprema Corte, de la actual y de la que viene. Pero yo creo que un punto importantísimo que tenemos que tener en cuenta como organizaciones de la sociedad civil y como una sociedad que planea replicar los valores de la sociedad federalista de los Estados Unidos, es que no hay amistad que valga más que nuestra amistad por la República. Sí, sí soy muy su amigo, pero soy más amigo de la República. Muchas gracias. Gracias. This is a question for all. What can an international legal network such as International Law and Liberty Network, which has lawyers and law students in 19 nations, contribute to the defense of principles such as natural law, limited government, and the rule of law? ¿Qué pueden aportar las redes jurídicas internacionales como la International Law and Liberty Network, que tiene grupos de abogados y estudiantes en 19 países en la defensa de principios como la ley natural, el gobierno limitado y el Estado de Derecho? La pregunta está abierta para todos. First of all, I'd like to take the opportunity to, I can't do that with Spanish in my ear. First of all, I'd like to take the opportunity to invite all of y'all to come to the National Lawyers Convention. That's one thing y'all can do. But I'm sort of joking about it, but I know that Jim has included, well, there are a lot of foreign members of the Federalist Society who participate in that every November. And I think that is a really good time to form networks so that you're not just within your own law and liberty circle, but you're meeting others. You're meeting Americans, certainly, but you're also meeting the law and liberty circles from the other countries. I would encourage law and liberty circles to continue to invite American judges to come over and let us have that opportunity to get to know each other, to get to know each other's judicial systems. And I'd also like to invite any of you who want to come to Georgia and visit our chapter conference. We have a lot of meetings like that, but I think it's the interaction of the chapters that we really see at the National Lawyers Convention that is really so valuable. But really, within your own countries, just to grow it. We've talked a lot about how the Federalist Society and the Law and Liberty Circles provide a place for people who might think they are otherwise alone. If you're embracing, we call them conservative principles, but really they're, at least for the United States, the foundational principles of this country. I don't know why you would have to label it one way or another. It's just truly the American system. But it gives people a place to go and know that there are like-minded people, and that's comforting when you sometimes feel like you're alone in this world, and the viewpoints that you have, if it feels like the minority viewpoint, to know that you're not alone. And that's why I think these law school chapters flourishing is such a good thing, because I think it's got to be awfully hard to be a law student right now. But so I think it's just incumbent upon all of us to grow our own organizations, but then to support the other ones as well, and to not forget the law students along the way. Ana. I'll be short and sweet. I think relationships and discussion, I think those two things can grow this sort of organization and really contribute to the personal development of lawyers and the development of the legal culture within a country. So both, again, relationships and discussion. Juan Carlos. Muchas gracias. Yo creo que vamos en el sendero correcto, y con la guía y la orientación tan amable de ustedes,
podemos seguir construyendo este esfuerzo. Estamos en un momento de mucho duelo en nuestro país, en donde estamos pasando y apenas asimilando todos estos cambios estructurales que vamos a tener, pero estamos también conscientes de que lo fundamental es trabajar en la educación, trabajar en el compromiso, llevar a los jóvenes que van a ser los que van a tomar las decisiones en el futuro, pues a que entiendan que esta no es una situación normal, que no se normalice este estado de cosas, sino que entendamos que hay un camino que es correcto y que, bueno, este es un bache, lo estamos pasando, es una desviación en esta ruta, pero hay que mantener la llama viva de la independencia judicial, la división de poderes, el auténtico Estado democrático de derecho, y tenemos que aportar todo nuestro esfuerzo para ello. Yo creo que no debemos de quedarnos solamente en las simples manifestaciones, en las simples inconformidades, tenemos que dar pasos propositivos y llevar acciones concretas para cambiar este estado de cosas en un futuro no muy lejano. Muchas gracias. Bueno, doctora, yo creo que si las redes internacionales de profesionistas están suficientemente bien logradas y convencidas de lo que hay que defender, pues va a ser mucho más difícil que la que estaba prevista para ser la sexta economía del mundo en el año 2050 pueda experimentar procesos como estos de desmontaje institucional al que ya me he referido. ¿Por qué? Porque habrá una masa crítica que, en el ejemplo que ponía, no solamente unos cuantos informados sabrían que la Suprema Corte de Justicia de la Nación Mexicana tuvo la oportunidad y la dejó ir, como dirían los cronistas deportivos, de sentar un precedente obligatorio para el Tribunal Electoral y anular una elección a todas luces inválidas. No solo esa pequeñísima masa crítica muy localizada, sino gente en países tan importantes como los del Cono Sur, en países de tradiciones jurídicas similares a las nuestras, como los de la Europa del Sur, desde luego, Canadá y los Estados Unidos, pero también en el lejano oriente, gente muy interesada en lo que pasa en términos de inversión, simple y llanamente, en una economía del tamaño de la nuestra, podrían estar claros de lo que implicó. A mí me impresionó mucho que un amigo alemán me dijo hace un par de días, y es un importante ejecutivo financiero aquí en México, que en Alemania no tenían conciencia de lo que estaba pasando en México, que todo esto les sonaba a sánscrito o a chino, ¿no? Es decir, ¿quién sabe qué está pasando con la reforma? Algo habían oído, pero nada más. Un tema de tanta importancia para los intereses de inversión, no solo alemanes, sino de toda la Unión Europea en nuestro país. Bueno, si no hay redes internacionales de comunicación, es muy difícil que nos percatemos que, como muy bien decía el magistrado Cruz Razo, todavía hay jueces en Berlín, decía el molinero de Potsdam, todavía hay jueces en Berlín hasta el 31 de agosto, ¿no? Ya después, quién sabe. Muchas gracias. Una pregunta también para los demás, la última pregunta. How can we educate new generations of law students, lawyers, and judges to understand the importance of promoting constitutional legitimacy rather than their own popularity? ¿Cómo podemos educar a las nuevas generaciones de estudiantes de derecho, abogados y jueces para que comprendan la importancia de promover la legitimidad constitucional en lugar de su propia popularidad? ¿Permiten para que terminen sus señorías? A mí me gustaría decir que simplemente hay que desmontar muchísima mitología que hay en torno a las capacidades legislativas de traducir en derecho las posibilidades meramente normativas, que hay una serie de valores que no podemos dejar de inculcarle a las nuevas generaciones y que las nuevas generaciones tienen que estar al tanto de que lo que necesitamos en las altas cortes es aquello que describía don Daniel Cosío Villegas célebremente respecto de los ministros de la Suprema Corte bajo la Constitución de 1857. Jueces temeraria, furibunda, radical,
decididamente independientes, gente que no iba a tener ningún empacho. Aquí hay muy buenos ejemplos de esos jueces que, insisto, no estuvieron en las altas cortes de justicia cuando más se les necesitó, porque no habíamos tenido el talento de llevarlos hasta allá, pero aquí ellos hubieran hecho un papel mucho más digno, mucho más decoroso, de mucho mayor señorío y de valor que mucha gente que entregó en bandeja de plata a la República a los peores intereses. En fin, necesitamos formar a las nuevas generaciones en esos valores. Yo, aprovechando que es día de San Agustín, diría aquello o parafrasearía aquello de ama y haz lo que quieras. Yo diría, sé independiente y haz lo que quieras. Muchas gracias. Gracias. Juan Carlos. Muchas gracias. Yo también, pues, muy brevemente. Creo que hay que reconocer los esfuerzos que hacen todas las personas. Hoy muchos tribunales colegiados de circuito celebraron sus últimas sesiones. Hoy muchos magistrados y jueces que no aceptaron esta reforma, que no aceptaron esta farsa de elección judicial, pues decidieron ya dejar sus cargos, entregar hasta el último momento sus esfuerzos por el bien de la República, pero hoy concluyeron. Pero también un día como hoy vimos renacer la esperanza. Un día como hoy, hace un año, tuvimos estudiantes muy valientes de la Libre de Derecho, de la UNAM, manifestándose en contra de esta reforma judicial y poniendo el hombro con los jueces, con los juzgadores federales. Dieron el gran ejemplo estos jóvenes estudiantes. En 1968, cuando hubo este gran movimiento estudiantil, los estudiantes salieron a las calles y la sociedad los dejó solas. Desgraciadamente hace un año, también este 28 de agosto, pues los jueces salieron a la calle por primera vez en su historia y los únicos que nos acompañaron pues fueron los estudiantes. Son ellos precisamente en quienes radica la esperanza de mejorar esta nación y de restablecer nuestra república. Muchas gracias. Muchas gracias. Judge Branch. I'm very optimistic for our country, especially right now, because we kicked off on July 4th of this year, and it will continue through July 4th of next year, a celebration, America 250, the 250th anniversary of the signing of our Declaration of Independence. And I'm old enough, I've referenced that I'm old before, I'll say it again, I'm old enough that I remember our bicentennial. I was 7 and 8 years old in that period of time. And I remember that entire year being so excited about my country and the values of my country, and just being bombarded on television with all of the patriotic feelings, and going back and having people in school talk to you more about the Declaration of Independence, talk about the Constitution, have the opportunity to read more of our founding documents and debates. And I feel that enthusiasm now as somebody who is going to be 58 when this happens. And I have to hope that what happened in the 70s was a very, fraught time. We're coming out of Vietnam. It was a difficult time for the United States, but I remember that joy for a year. And so I'm hoping that this country, my country, will have an opportunity during this year to sort of turn back and look at what really matters. And in so doing, educate the children and educate the high school students and the college students and the law students about what makes our country great. And so hopefully that solves the problem that you're talking about. So much. Your Honor. Very, very well said. I think returning to the question for me as I was thinking about it and listening to these wonderful comments, I think it's important as a judge to remember that in 30 years, no one is going to remember Judge Grant. Everyone's very nice to you when you're a judge. All of a sudden your jokes are very funny and, this and that, but it's a temporary role, and it's not about me. It's about the judiciary, and it's about the Constitution, and it's about
the principles that we've taken an oath to uphold. And I think, you know, if I can sleep at night if I know that I've done my best to serve my country and to serve our Constitution. And I think that's much more important than the more transient interests, which won't be remembered anyway. And so I think the most important thing for me is to keep a focus on the true commitments that I've made and taken an oath to. So much. Bueno, de parte del capítulo mexicano, el Mexican Law and Liberty Society, quiero agradecerles primero a sus señorías, Judge Grant and Judge Branch here, Jim, José, muchísimas gracias por todo su apoyo y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en el evento inaugural. Buenas noches. A continuación, los fundadores de México Law and Liberty Society entregarán un presente y un reconocimiento a nuestros invitados de la conferencia inaugural, la Honorable Elizabeth Branch y la Honorable James Breed C. Grant. Con esto concluye nuestro programa académico. Les agradecemos su presencia y los invitamos a acompañarnos en el vino de honor, que se ofrecerá en este mismo espacio. Gracias por ser parte del inicio de esta comunidad jurídica. Hoy sembramos juntos una esperanza, que el derecho vuelva a ser el límite del poder. Buenas noches.